Soy Óscar Mascarilla, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Barcelona, y hoy os explicaré las 4 ideas claves para realizar un informe de coyuntura económica. Para ello tenemos que entender para qué sirve en primer lugar, ¿no?, un informe de coyuntura económica, que es para entender, para contextualizar la toma de decisiones dentro de una empresa. Necesitamos saber cómo la situación económica, la situación incluso social y política de un país en el contexto global. Para ello vamos a analizar diferentes indicadores de economía real, indicadores de comercio exterior, indicadores de competitividad, incluso indicadores que nos permiten ver el futuro de ese país, son lo que se llaman indicadores avanzados. Vamos por partes. En primer lugar, es muy importante que en un trabajo de coyuntura económica analicéis, en primer lugar, los indicadores de economía real, es decir, cómo está la situación económica de ese país en un momento dado del tiempo. Uno de los indicadores de economía real más importantes es el PIB. De hecho, uno de los objetivos de todos los países es mayor bienestar, mayor riqueza, y que esta riqueza vaya en aumento con el paso de los tiempos. En segundo lugar, también es importante que la gente tenga trabajo. Por tanto, vamos a buscar indicadores de riqueza, como pueden ser el PIB, que el PIB lo podemos ponderar, ya sea por cuánta gente de ese país ha contribuido a la realización del PIB, que sería el PIB en función de la población ocupada o en función de la población activa, o simplemente el indicador típico es analizar el PIB por cápita de los países. Este sería el primer indicador a tener en cuenta. En segundo lugar, tenéis que realizar una prospectiva de cómo está el mercado de trabajo en ese país, es decir, cuál es la tasa de desempleo en ese país, cuál es el salario promedio en ese país, cuál es el salario mínimo, porque al final el gran objetivo de un país es que la gente tenga trabajo, ¿no?, y que el salario y el poder adquisitivo de las familias de ese país pues vaya creciendo. Por tanto, también es importante situar el PIB desde una perspectiva temporal, es decir, en qué fase del ciclo económico está ese país. Si es un país que está creciendo mucho, a tasas, por ejemplo, de países emergentes, como puede ser del 7, 6%, 8%, es decir, el crecimiento de los países emergentes están por encima del crecimiento de la economía mundial, que suele ser en torno del 3 y 4%. Por tanto, es importante que situéis el PIB dentro del ciclo económico. Y por último, como indicador de economía real a tener en cuenta en el trabajo, sería analizar cómo se reparte este PIB entre la población. Es lo que llamamos los economistas como los índices de desigualdad. Para ello se utiliza el índice que elaboró hace ya muchos años un italiano que se llamaba Gini, por tanto se llama el índice de Gini, que te permite saber entre 0 y 1 pues cómo está repartida la riqueza en un país. Cuanto más cerca de 0, mejor repartida; cuanto más cerca de 1, peor está repartido la riqueza. Esto es un indicador muy interesante para las empresas, porque también es una proxy para entender cómo está la clase media, es decir, si hay una clase media importante o no en ese país. Bien, por tanto, primeros indicadores a tener en cuenta en el trabajo son los indicadores de economía real. En segundo lugar, tenemos que tener presente que hoy los países, en el mundo hay aproximadamente 200 países, estos 200 países, la gran mayoría, están dentro de lo que se llama el mercado mundial, lo que se llama la globalización, participan en la globalización, y cada país pues tiene una participación más importante o menos. Por tanto, tenemos que analizar los indicadores de comercio exterior, los indicadores más ligados a cómo participan al mercado mundial. Para ello, uno de los indicadores a tener en cuenta en el trabajo es el grado de apertura de un país.
¿Cómo se mide el grado de apertura de un país? Pues tenéis que analizar la suma de aquello que se llama comercio exterior, que es la suma de las exportaciones, lo que venden afuera, más las importaciones, lo que compran de otros países, ponderado, eso sí, respecto al PIB. Por tanto, cuanto mayor sea el comercio exterior respecto al PIB de un país, mayor apertura tiene este país. También es importante que hagáis un ranking de países en función del grado de apertura, es decir, el país que queréis analizar en el trabajo, ¿no? Cómo podemos compararlo respecto a otros países, en qué posición, en qué ranking se sitúa. Para ello tenéis diferentes indicadores, como puede ser el que analiza un instituto de Suiza que se llama el índice COF, el índice de globalización. En segundo lugar, dentro de los indicadores de comercio exterior, es muy importante, obligatorio, que analicéis en un informe de coyuntura económica la balanza de pagos de un país. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos de un país es un documento contable que registra todas las operaciones entre un país y el resto del mundo. En este sentido, la balanza de pagos, siguiendo la metodología del Fondo Monetario Internacional, pues se divide en 3 subbalanzas, dentro de las cuales en un trabajo de coyuntura económica es muy, muy importante que analicéis la balanza por cuenta corriente, dentro de la balanza de pagos, la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente, al final, es como la balanza de cuenta corriente de una persona. Si analizamos la balanza por cuenta corriente de una persona, la cuenta corriente que todos tenemos, pues también te indica a qué se dedica esta persona, de dónde obtiene el dinero, en qué se gasta el dinero. Pues un país es lo mismo, la cuenta corriente de un país es lo mismo. Es decir, dentro de la cuenta corriente hay 2 subbalanzas muy importantes a analizar. En primer lugar, la balanza comercial. Es decir, ¿es un país que exporta mucho o es un país más importador que exportador? Por tanto, tenemos que analizar el saldo de la balanza comercial. Hay países muy industriales, como puede ser Alemania o puede ser China, que la balanza comercial es muy positiva, son países exportadores. Pero hay otros países que a lo mejor no tienen tanta industria, no tienen tanto producto y en cambio venden más al mercado mundial lo que se denominan los servicios. Por ejemplo, sería el caso de España. España es un país de los primeros en el ranking de turismo del mundo, que recibe más ingresos por turistas. Es decir, España es un país que la balanza de servicios es muy importante. Por tanto, que un país tenga la balanza comercial negativa no es necesariamente malo. Significa que a lo mejor se dedica, como en el caso de España, se dedica más a los servicios. Por tanto, dentro de la cuenta corriente, analizar la balanza comercial y la balanza de servicios te da una idea de a qué se dedica ese país, cuál es su ventaja comparativa, en qué productos está especializado, etcétera. También, en menor importancia, estaría la balanza de transferencias y la balanza de rentas, que te puede sugerir alguna idea. Por ejemplo, si un país es muy endeudado, evidentemente la deuda genera intereses, por tanto es un país que tiene que pagar muchos intereses al mercado mundial y esto sí que se registra en la balanza de rentas. Por último, dentro de los indicadores de comercio exterior, es clave que analicéis las relaciones comerciales o si este país tiene acuerdos comerciales con otros países de alrededor, o es lo que se llama la integración económica. Este país está integrado comercial y económicamente con otros países. Tenemos de hecho diferentes grados de integración, que es lo que tendríais que analizar desde el punto de vista de país, ¿no? Si es un país que tiene tratados de libre comercio con otros, por ejemplo, si utilizáis en el estudio México, pues tendríais que analizar del tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, lo que se llama el NAFTA, sería un tratado de libre comercio. No obstante, hay otros países que van un poco más allá y tienen uniones aduaneras, es decir, la política comercial de varios países que se integran es común. Por tanto, a ver si tenéis que analizar si este país que analizáis
está dentro de algún tratado de libre comercio, de alguna unión aduanera, o incluso van más allá, ¿no? Si forman parte de un mercado común, en el cual no solo se mueven los bienes y servicios, sino también los factores de producción, o incluso, si analizáis algún país, por ejemplo, de la Unión Europea, pues tendríais que comentar qué significa la Unión Europea desde el punto de vista de integración económica, que es el proyecto de integración más avanzado del mundo, porque además compartimos políticas comunes. Bien, en el mundo hay muchos bloques comerciales, en el sudeste asiático, ASEAN, en América Latina pues tenemos la Alianza del Pacífico, Mercosur, etc. Bien, por tanto tenéis que situar este país dentro del mundo de los acuerdos comerciales y cuáles son los socios comerciales más importantes. Por ejemplo, ¿no? Si Perú, que es un país que se dedica a las commodities, ¿no? Pues ¿cuál es el socio comercial importante, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, sería China, porque China necesita de mucha materia prima que le puede proveer países de América Latina que, por definición, un país de América Latina es un país exportador de materia prima, de commodities, ya sea el cobre, la soja, etc. Bien, en tercer lugar, hay lo que se denominan indicadores de competitividad. La palabra competitividad significa capacidad de un país de exportar producto, es decir, a qué se dedica este país y qué productos exporta y si esos productos los exporta bien, es decir, si el país es competitivo. Para ello, en un trabajo de coyuntura económica, sobre todo es muy importante que vayáis a la página web del Banco Mundial y os descarguéis el informe Doing Business, es decir, la facilidad de montar un negocio en ese país, ya sea dentro del indicador, pues situar el país respecto a otros países, incluso analizar la evolución temporal, en qué ranking se sitúa, si este año, ¿no? Pues si ha mejorado 2 posiciones en el ranking mundial o ha empeorado. El Doing Business, como dice la palabra, es todo lo que está relacionado con montar un negocio, desde cuántos días se necesita de burocracia para montar una empresa, cómo son los impuestos, cómo está el tema de la electricidad, si es fácil, si es barata, bueno, si analizáis este informe, pues cada uno de manera opcional pues utilizará alguno de los ítems dentro del índice. También hay otro informe que es importante que lo analicéis, en el informe de coyuntura económica, que es el índice de competitividad global, que lo elabora el World Economic Forum, que también analiza pues temas básicos para la competitividad de un país, desde los temas más imprescindibles, es decir, cómo están las infraestructuras de este país, cómo está el puerto, cómo está la educación, es decir, si hay una educación más de estudios primarios o más de estudios ya de universidad, porque todo ello nos va a aportar ideas ligadas con, por ejemplo, ahora que estamos en una cuarta revolución industrial, lo que se necesita sobre todo es capital humano formado en las nuevas tecnologías, en robótica, en digitalización. Por tanto, la competitividad de un país que tenga más estudios superiores, doctorados, etcétera, pues va a reflejar una competitividad en lo que se llama la nueva economía de la digitalización y, por tanto, ¿no? Es un país que saldrán productos nuevos, es lo que se llama investigación, desarrollo e innovación, la I pequeñita, ¿no? Que es a ver qué producto nuevo, cómo mejorar ese producto, y esto va muy ligado con el capital humano, y por tanto este índice de competitividad global pues dará estas ideas clave. Y dentro de indicadores de competitividad también está la inversión directa extranjera. Es decir, ese país recibe muchas empresas multinacionales de otros países porque es muy atractivo, porque tiene unos costes laborales unitarios bajos, porque tiene unas infraestructuras, porque tiene buena educación, etc. Es decir, por tanto, al final es votar con los pies. Si las empresas de otros países van en ese país es porque tiene un atractivo logístico, de mercado laboral, etc.
Para ir finalizando, nos quedan dos bloques de indicadores, los indicadores más ligados con las finanzas, con el dinero, y los indicadores que antes os comentaba, que son los indicadores que te permiten ver el futuro de ese país, los indicadores avanzados. Vamos por partes. Los indicadores financieros o monetarios son indicadores clave también para entender un país. Por ejemplo, cómo está el nivel de precios en este país, si los precios suben mucho, si hay hiperinflación o hay una inflación galopante en ese país, pues es un país poco atractivo porque es muy difícil trabajar en países con inestabilidad de precios, porque es muy difícil a las familias de ese país, es muy difícil ahorrar, etcétera. Por tanto, a ver cómo es la estabilidad macroeconómica de ese país es clave, y sobre todo los datos de inflación. También es importante entender cómo está el mercado financiero, los bancos, la política monetaria, cómo son los tipos de interés, es decir, el coste de financiación de una empresa. Evidentemente, si los costes financieros, es decir, la tasa de interés que una empresa tiene que pagar, ¿no?, para pedir prestado dinero es muy alta, pues es más complicado montar un negocio. El coste financiero es muy importante. Los países que tienen un tipo de interés de más del 20-30%, que claro, el negocio que tienen, el negocio tiene que tener una rentabilidad superior a este coste financiero, y tampoco no hay muchos negocios que tengan una rentabilidad superiores a este porcentaje. También es importante analizar el riesgo país, porque al final el riesgo país o las primas de riesgo implícitamente ya están dentro de los tipos de interés. Los países muy endeudados tienen más problemas de coste financiero, tienen más problemas para conseguir financiación del resto del mundo, etc. También es importante, y esto lo ligamos con la balanza de pagos, saber si un país es un país que diríamos que es hormiga o es un país más cigarra, ¿no? Es un país más ahorrador o más vividor, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay países como Alemania que la balanza por cuenta corriente es muy positiva y tienen capacidad de financiación al resto del mundo. Y en cambio hay países como puede ser España o Estados Unidos que necesitan de financiación del resto del mundo. Son países, España y Estados Unidos, muy endeudados. La deuda pública es muy elevada, pero también la deuda externa. Por tanto, esto es una rémora para los próximos años y las próximas generaciones, porque cuanto más dinero tengan que devolver y más intereses, pues significa menos dinero para políticas industriales, para políticas de infraestructura, en definitiva para temas ligados con la logística o, por ejemplo, la competitividad. Y por último, tenéis que analizar la moneda de ese país. Situar la moneda en un contexto temporal, si tiene un tipo de cambio fijo o tiene un tipo de cambio flexible, es decir, si su moneda, el precio está fijada desde una manera más fija por parte de la autoridad competente, ya sea el Banco Central o el Gobierno, o si quien fija la moneda de ese país es el mercado de divisas por el libre juego de la oferta y la demanda. En ese sentido también es importante que entendáis porque en todas las operaciones comerciales implica al final el pago, el recibir divisas o el recibir dinero de otros países. Por tanto, es muy importante que utilicéis ideas que se encuentran en la asignatura, como la idea de la paridad del poder adquisitivo, para entender cómo va a evolucionar, por ejemplo, el dólar en los próximos años. Para saber la evolución de una moneda es muy importante que os fijéis en el diferencial de inflación de ese país respecto el resto de socios comerciales. Es decir, los países con más inflación, su moneda tiende a depreciarse a largo plazo en el mercado. La inflación hace perder el poder adquisitivo de una moneda. Pensemos que el tipo de cambio, al fin y al cabo, es el ratio de poderes adquisitivos entre dos monedas. Por tanto, el poder adquisitivo de una moneda queda mermado con la inflación de un país. Por tanto, la inflación es una variable a tener en cuenta para saber la evolución del tipo de cambio a medio y largo plazo. Y finalmente, es muy importante en un informe de coyuntura económica hacer una prospectiva. A ver, el año que viene,
Y el otro, ¿cómo estará este país? ¿Es un país que seguirá evolucionando bien, mal? No lo sabemos, los economistas tampoco no tenemos una bola de cristal, pero sí que tenemos algunas variables que te permiten ver el medio plazo. Es lo que se llaman los indicadores adelantados o avanzados. Al final es un tema de sensaciones. Por ejemplo, a través de encuestas podemos saber, ¿no?, si las familias de ese país son optimistas o pesimistas. Por ejemplo, la Universidad de Michigan elabora una encuesta a 500 familias americanas y se les pregunta diferentes preguntas para saber si son optimistas o consumistas. Es decir, se les pregunta ideas como ¿tienen previsto comprarse un coche el año que viene o comprarse un electrodoméstico? ¿O cómo ven su salario? ¿Creen que subirá el año que viene su salario? En función del optimismo o el pesimismo, pues sabremos los patrones de consumo de un país y pensemos que el consumo en porcentaje es la variable macroeconómica más importante que te explica el crecimiento de un país, el PIB de un país, que al fin y al cabo es el valor de los bienes y servicios que se producen en ese país en un año. Pero no solo es importante que analicemos los índices de confianza de las familias, porque el segundo componente importante del PIB es la inversión, lo que hacen las empresas. Y en este sentido es importante también que analicemos la confianza no solo de los consumidores, sino también de las empresas. Por tanto, tenemos que hacer encuestas a ejecutivos, a empresarios, o incluso fijarnos en pedidos, ¿no? Si una empresa pues está, por ejemplo, en España haciendo muchos pedidos de cerveza, pues significa que el turismo del próximo verano pues funcionará, porque para hacer turismo se necesita cerveza. Por tanto, analizando los pedidos de cerveza hoy, podemos saber cómo irá la campaña turística dentro de unos meses. O, por ejemplo, si es un país donde la construcción es importante, si analizamos los pedidos de cemento, pues nos puede dar una idea de qué pasará con la construcción. Si aumenta ahora el pedido de cemento, significa que habrá construcción en los próximos años. Por tanto, estos son esos indicadores que nos tenemos que fijar, que en los institutos nacionales de estadística de los países pues, se suelen encontrar indicadores de confianza, nos pueden adelantar lo que pasará en una economía. Bien, al fin y al cabo, pues el trabajo de coyuntura que tenéis que hacer es un trabajo abierto. Cada país se tiene que tratar de manera diferente. Hay países que se dedican al petróleo, otros países son más dedicados a los servicios, otros son más industriales. A países de América Latina están más relacionados con las commodities. Hay países que el gobierno funciona bien, hay países más corruptos que otros, los impuestos son más altos que otros. Por tanto, es un trabajo que tenéis que hacer bajo estos parámetros, pero no necesariamente tenéis que utilizar todas estas variables que hemos comentado, sino que tenéis que escoger algunas y adaptarlas al país. Por tanto, es un trabajo abierto que se tiene que entregar a través del campus, en formato pues, PDF o en formato Word, en un máximo de 40 páginas, y es muy importante que presentéis alguna idea de ese trabajo, la idea más diferenciadora de ese país respecto a los 200 países que hay también en el mundo. ¿Tiene que ser necesariamente un país? Bueno, es lo más cómodo porque los institutos nacionales de estadística, el Instituto Europeo de Estadística, que es Eurostat, pues te dan información más por estados-nación. Ahora bien, si a alguien le interesa pues, hacer un trabajo más de alguna agregación de países, como puede ser Mercosur o puede ser el NAFTA, pues también es una opción. Bien, al fin y al cabo, lo que se pretende en este trabajo es entender las reglas del juego, en este trabajo y en la asignatura, es entender las reglas del juego en el cual se mueven las empresas, porque al fin y al cabo ustedes tendrán que tomar decisiones estratégicas y por tanto es clave que para jugar en este mundo, porque al final el mundo de la economía, el mundo de la empresa no deja de ser un juego, es muy importante que entendáis muy bien las reglas del juego, porque así será más fácil opciones ganadoras.